Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este webinar que tendremos el día de hoy. Vamos a hablar acerca de cómo podemos generar, mediante la fortaleza y la empatía, mayor tranquilidad en este tiempo que estamos viviendo actualmente de crisis. Este webinar se está transmitiendo de manera simultánea por Zoom y por Facebook. Entonces, bienvenidos a todos por cualquier medio en el que nos estén sintonizando y esperemos que este taller sea muy práctico, que tengan algunas ideas novedosas y sobre todo que les ayude a generar acciones que puedan realizar ustedes en este nuevo cambio que debemos de adquirir. Voy a comenzar este taller con una frase que seguramente han estado escuchando seguido, que es: lo único constante en la vida es el cambio. Y aunque lo podemos escuchar de un dicho bastante conocido, debemos también de saber que el, el cambio siempre lo tenemos. Generalmente cuando algo cambia en nuestra vida, pues tenemos cierta resistencia, lo cual hace que no logremos que no nos adaptarnos a la nueva situación y que lo suframos. Por eso a veces cuando nos dicen que algo va a ser diferente a como lo manejamos comúnmente, nos da temor, nos da incluso coraje y no sabemos cómo reaccionar. En los últimos meses hemos visto que no podemos darnos el lujo de decir, ay, si quiero esta nueva acción, o a ver, mejor lo voy a hacer de esta otra forma. ¿Por qué? Porque la situación cayó de repente y tuvimos que adaptar. Y como hay otro dicho que dice, nos tuvimos que adaptar. Y lo que tenemos que hacer ahora es saber ya un poco con más de calma, no porque esto esté más tranquilo, sino porque ya hemos tenido 2 meses de prueba y un poco qué es lo que nos funciona y lo que no nos funciona, debemos de adoptar ciertas acciones que nos ayuden a que esta nueva situación y esta nueva normalidad, como se le está dando a conocer ahora, sea mucho más sencilla de llevar. Actualmente estamos viviendo muchos cambios y voy a hablar rápidamente de algunos de ellos. El primero que tenemos es la pandemia por sí sola, ¿no? Si nosotros recordamos cómo manejábamos o cómo éramos en diciembre o en noviembre, nuestra vida era completamente diferente. No teníamos restricciones de movilidad, por forma en la que llegábamos a acercarnos a las personas, la calle estaba llena de tráfico, los lugares, restaurantes, bancos, plazas estaban llenos de gente, los aeropuertos tenían muchísimos vuelos de un lado del mundo a otro lado del mundo, seguramente también podríamos estar planeando nuestras vacaciones. Y ahora la cosa ha sido muy distinta. ¿Por qué? Porque tenemos algo que nos está ayudando, nos está haciendo las cuestiones más alarmantes. Y eso está haciendo que tengamos que adaptarnos. Además de la pandemia, nuestra muchos tienen que tenerse, o muchas personas incluso tienen que ir al trabajo sabiendo que deben correr cierto riesgo. Entonces, a muchos otros les han tenido que recortar el sueldo y pues nuestro nivel de vida, si bien ya no salimos y ya no gastamos tanto, pues sí tenemos un ingreso menor, pero tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir teniendo nuestra vida en cuestión de lo básico, por ejemplo, la casa, la vestimenta, la comida. Entonces, esta economía que está afectada o amenazada hace que nosotros tengamos estrés, tengamos incertidumbre, que no sepamos cómo reaccionar, que incluso estemos afectándonos en el sueño. El tema que veíamos la semana pasada con el psicólogo Cristian Guevara, el sueño se está afectando y entonces eso está haciendo que poco a poco sea más complicado y haya más estrés encima de nosotros. También estamos viviendo restricción de movilidad. Simplemente en la Ciudad de México existe el hoy no circula y entonces hay días en los que no circulamos sin importar el holograma que tengamos. En el transporte público no se puede saturar tanto como antes, entonces hay algunos lugares que se ocupan, otros que no. Ya no podemos ir de la Ciudad de México a algún otro estado y eso va haciendo que lo que nosotros veíamos como normal o cotidiano
pues ya no sea así y digamos que si nuestra cabeza tuviera un hámster, el hámster no entiende exactamente qué es lo que está pasando. Otro cambio que estamos viviendo en la actualidad es que el mundo lo tenemos en nuestro celular y eso, aunque puede llegar a tener ventajas, también tiene desventajas porque vemos que eh, nos podemos enterar de lo que esté pasando en otro lado, podemos ver 3 noticias al mismo tiempo y entonces podemos llegar a sobrecargarnos de información, provocando que nada más nos... Entonces, con todo esto que yo les he estado comentando, imagínense cómo se siente nuestro cuerpo, nuestra cabeza, con tantos estímulos alarmantes. Pero para que esto no sea lo suficiente, también el mercado tiene necesidades cambiantes. Lo que antes se veía como muy lejano, como el tema del home office o como el tema del e-commerce, poco a poco se ha visto mucho más cotidiano. Y también eso implica que todas las habilidades que nosotros teníamos o las formas en las que nosotros nos comunicábamos tienen que cambiar, tienen que revolucionar, que tal vez estemos dando un salto de 5 pisos en lugar de ir paso por paso. Un claro ejemplo es las capacitaciones o los talleres. Antes este tipo de charlas se tenían de manera presencial, en un salón donde podíamos tener un poco más de interacción física. Sin embargo, ahora pues tenemos que adaptarnos a la tecnología, a las fallas del internet, asegurarme que esté en un espacio con suficiente luz. Y eso es solo un ejemplo de todo lo que el mercado está demandando. Y por ende, al momento en que el mercado cambia, también yo debo de tener ciertos cambios y ciertas habilidades y competencias que me permitan afrontar eso que el mercado o el exterior me está solicitando. Es por eso que sí o sí la adaptación es necesaria. Y ahora que estamos pensando en que poco a poco se vaya reactivando, tenemos que planear un regreso diferente. No podemos hacer lo mismo de antes. No podemos quedarnos con esta frase que sabemos y que conocemos, pero que nada más la escuchamos como un dicho de abuelita, pero que no la llevamos a la práctica. Si bien tenemos que tener cuidado de la incorporación porque no podemos dejar a un lado todas las medidas que hemos estado llevando a cabo, y poco a poco tenemos que adoptarlas y cambiar nuestra forma de vivir. Entonces, lo que ahora vemos como algo nuevo será algo cotidiano en un futuro. Por eso ahora yo les pregunto, ¿cómo será el regresar a las operaciones? Pensando, por ejemplo, en el trabajo. ¿Cómo va a ser este regreso? ¿Será como lo vemos en la imagen, una vuelta en U? Es decir, vamos a ver exactamente lo mismo, el 1 de junio nos damos vuelta y todo va a ser como si nada hubiera pasado. Pues no, por eso está esa imagen cruzada. No puede ser igual. No puede ser igual porque el virus sigue afuera, porque seguimos estando en riesgo y porque el mercado ya cambió. Entonces, lo que tenemos que hacer es saber cuáles van a ser las nuevas formas de trabajo. Últimamente se han dicho mucho acerca de qué es lo que tenemos que tener, qué es lo que tenemos que hacer, pero tenemos que estar, ya sea que nosotros trabajemos en una empresa o que nosotros demos trabajo, tengamos un pequeño negocio o seamos nuestros propios jefes, tenemos que saber cuáles son aquellas formas, requisitos que tenemos que cumplir para poder desarrollar el trabajo. Va desde el tema de tener todos el equipo de protección personal, como pueden ser cubrebocas, incluso pueden ser los lentes o las caretas que se ponen de plástico transparente, el gel antibacterial, el poder tener, por ejemplo, en los sanitarios, las toallitas, el jabón, el que la gente se esté lavando constantemente las manos. Y es que aquí viene un gran cambio, porque no solamente es el adquirir nuevas prácticas, sino cambiar los hábitos, llegar a tener un mayor problema, pues porque sabemos que en ciertos momentos nos tenemos que lavar las manos, pero a veces en la misma no sabemos cómo cómo pasaron de repente 3 horas y ya no nos lavamos las manos. Entonces, tenemos que aprender que tal vez como antes que nos lavábamos así, pues no es lo suficientemente correcto. También tenemos que aprender que los espacios que antes se compartían, ahora no se pueden compartir. No podemos estar tan cerca con un compañero. No podemos estar colaborando así que el jefe
por ejemplo, esté aquí atrás explicándote cómo debe de hacer el reporte, eso ya no se va a poder. Debemos de mantener la distancia, debemos de mantener incluso de hacer un reacomodo en los espacios de trabajo. Y todo eso, además de implicar un costo monetario, también implica un costo en el cambio de chip que todos debemos de tener, en el que, por ejemplo, a mí me caía muy bien mi compañero de al lado y si ahora no lo voy a tener, que yo no tenga esa resistencia. El éxito de todo esto va a depender de la forma en la que nosotros cooperemos con la situación. Otro tema importante a considerar ahora que se va a regresar a la operación es tener todas las medidas de seguridad. Por ejemplo, cuando yo estoy en la calle, todo lo que yo requiero para poder salvaguardar mi salud y también la de mi gente. Aquí debemos de empezar a ser menos egoístas y pensar en cómo lo que yo puedo hacer impacta en los demás, impacta en mis compañeros, en mis amigos, en mi familia. Ojalá que todo este cambio que estamos viviendo nos ayude a ser mucho más comunitarios, así como de repente podemos llegar a cooperar cuando existe algún desastre natural como fue el terremoto del 2017, que aquí veamos que si yo tengo, por ejemplo, las medidas de higiene, no solo estoy salvando mi vida o disminuyendo mis riesgos, sino también el de la gente que me rodea. Y eso va a ayudar a que podamos generar una cultura mucho más colaborativa, que desde antes ya el mercado nos lo pedía. Ya por ejemplo, las estructuras piramidales donde estaba el jefe y luego había un subjefe y luego un subjefe, ya no existían, ya eran estructuras mucho más horizontales, perdón, que permitían que tal vez una persona estuviera en diferentes equipos y trabajando en 2 proyectos a la vez, sobre todo colaborando. También vamos a tener que hacer cambios en las compras. Actualmente, por ejemplo, vemos que los supers tienen, bueno, los supermercados tienen restricción en cuanto al número de personas que pueden ingresar a hacer las compras. También vemos que muchas personas estamos optando por pedir las compras desde el celular o desde la página web y que nos las traigan, incluso cuando sabemos que se pueden llegar a tardar una semana o que todo lo que yo quiero comprar no lo voy a tener. Ya no vamos de paseo al súper, sino que vamos rápido a conseguir lo que necesitamos con una lista y entonces ya incluso ahí podemos estar ahorrando un poco de dinero. Pero todas estas formas en las que nosotros compramos van a tener que cambiar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros adquirimos un producto antes, por ejemplo, nos comprábamos ropa y nos la poníamos luego. Ahora tenemos que tener ciertos cuidados como lavarla. ¿Para qué? Para que garantizar que no esté contaminada. Y con contaminado quiero decir que si yo sé que alguien está tuvo o está contagiado, al contrario, no se contagió a propósito y entonces simplemente yo tengo que tener mis medidas para no contraer el virus, pero no, eso no significa que tenga que atacar a la persona que ya lo tiene. Y también tenemos que ver cómo va a ser el relacionar con otras personas. Antes, cuando era tu cumpleaños, la gente llegaba, te abrazaba, no importaba si era tu amigo o era un compañero de trabajo, tú recibías el abrazo, estabas pegado con el otro compañero. Nosotros los latinoamericanos somos mucho de contacto, mucho de cercanía y entonces debemos de entender que ahora pues tiene que cambiar, ¿no? Mucho se ha comentado de la forma en la que la cultura occidental maneja la cuestión, por ejemplo, de dejar sus zapatos afuera de su casa, de saludar de lejos, incluso se han inventado saludos, o sea, en donde ya no tienes, por ejemplo, el beso, sino que puedes chocar codo con codo, pie con pie, o hacer hasta como una danza. Entonces, esto es lo que ahora vamos a tener que adoptar y vamos a tener que empezar a sentir no diferente y no feo, sino poco a poco adaptarnos y hasta disfrutar. Pero yo les digo, bueno, todo esto existe y luego, ¿cómo le vamos a hacer?
Cuando yo les empiezo a contar todo eso, si nosotros pudiéramos tomar una foto de su cabeza, puede ser que su cabeza esté como esta imagen, ¿no? Explotando porque son muchos cambios en muy poco tiempo, no sabemos cómo le vamos a hacer, qué es lo que va a requerir de mi parte, yo tengo ese conocimiento, esas habilidades, o no las voy a tener, tengo resistencia a darme esta nueva situación. Bueno, no nos preocupemos, no estemos como el emoji y vamos a ver cómo le podemos hacer. Para lograrlo, quiero proponerles dos factores importantes. Uno es la empatía y otro es la fortaleza. Vamos a hablar a detalle de cada uno de ellos. La empatía per se es el ponerse en el lugar del otro, ¿no? El yo poder estar con alguien y poder comprender desde su punto de vista, no solamente escucharlo y decirle si está bien, sino realmente intentar comprenderlo. ¿Y cómo lo puedo hacer? Poniéndome en su situación. Si yo lo veo desde mi punto de vista, no voy a ser objetivo. Si lo pudiéramos poner como gráficamente, sería como que tu alma se salga de aquí y se ponga aquí enfrente y vea cómo él se está sintiendo, qué es lo que está pasando por su cabeza, qué es lo que está pensando. Entonces, si nosotros generalmente escuchamos que debemos de ser empáticos con los demás, yo les pregunto, ¿ustedes son empáticos consigo mismos? ¿Se juzgan? ¿Se presionan? Y aquí les voy a pedir que agarren una hoja que tengan cerca o incluso en su celular o en la computadora, no importa, solamente lo que tengan a la mano para escribir, anoten. Me comprendo, o sea, ustedes se comprenden, pongan sí o pongan no. Y anoten cómo es que saben si se comprenden o no se comprenden. Por ejemplo, yo no me comprendo porque siempre me estoy juzgando. Yo no me comprendo porque siempre me estoy regañando. O yo sí me comprendo porque eh, me apapacho mucho y me doy chance de descansar. ¿Ustedes sienten que se comprenden a ustedes mismos? Muy bien. Les pido que esta información la tengan a la mano porque vamos a seguir trabajando con ella y de todos modos se la van a llevar de tarea. Entonces es muy importante, por ejemplo, si ustedes ahorita respondieron algo, les pido que mañana a esta hora vuelvan a hacerse la misma. Cuando hacemos ejercicios de autorreflexión, nos damos cuenta que a veces por la premura, porque estamos acostumbrados a vivir con mucho acelere, contestamos lo primero que nos viene a la mente o incluso lo que sabemos que es correctamente. Es decir, si yo me hago esa pregunta, yo sé que lo correcto tendría que ser, sí, claro, yo me comprendo, porque ¿cómo puedo comprender? Pero si ya hago un ejercicio y realmente veo si sí o no, entonces puedo obtener información y respuestas mucho más sinceras y mucho más reales a lo que me está pasando realmente. Y si yo sé lo que me está pasando realmente, puedo tomar una acción para que sea positivo. Entonces, seguiremos trabajando en esto durante el taller y les pido que mañana hagan este mismo ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, ya hablamos de la empatía. Recuerdan que yo les había comentado dos factores, la empatía y la fortaleza. Vamos a hablar de la fortaleza. Eh, si yo les digo dos cosas que se van a fortalecer o que nosotros debemos de fortalecer. El primero es el corazón. Y aquí les puse un corazón que está haciendo pesas porque lo que queremos es que sea un corazón o una emoción fuerte, súper autosuficiente, que pueda tener todos los recursos para afrontar lo que sea que venga. Y también les puse en la parte de abajo un cerebro que está ejercitándose también. ¿Por qué? Porque la mente, los conocimientos, el que nuestra mente esté muy movida, hace que
pues nosotros podamos, por ejemplo, resolver mejor los problemas, pensar mucho más en situaciones y en opciones para una situación en específica, e incluso que cuando nos piden que hagamos un cambio, pues que no tengamos miedo, porque lo que sucede es que cuando te dicen, ¿qué crees? Que ahora vas a tener que usar cubrebocas, puede pasar, por ejemplo, que digas, ay, no, es que qué pena, o sea, ¿cómo voy a andar con la boca toda tapada? O, ay, no, es que ya no se va a ver mi sonrisa, o es que me ahogo y entonces siento que ya no puedo respirar. Y, y nada más vemos el problema, pero no vemos cuáles son las ventajas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el corazón, nuestras emociones y el cerebro, nuestros pensamientos puedan ser más fuertes? Bueno, yo quiero compartirles que primero, si yo busco en el diccionario fortaleza, me sale el sinónimo de fuerza, vigor, resistencia. Entonces, yo quiero que mi corazón y mi cerebro sean fuertes, vigorosos y resistentes. Y si yo busco la definición de fuerte, es toda aquella obra pequeña de fortificación permanente o pasajera. Aquí subrayé permanente porque queremos hacer cambios que duren, ¿ok? Y esta obra pequeña defiende un paso o constituye parte de un sistema. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hacemos que nuestro corazón y nuestro cerebro sean más fuertes, vamos a hacer que cuando nosotros tengamos que adquirir un nuevo hábito, sea mucho más sencillo, sea mucho más firme el paso y entonces el sistema que somos nosotros cambie y vea las ventajas y se sienta mucho mejor y se sienta más de acuerdo a lo que el exterior le está solicitando. Entonces, si yo les digo, bueno, pues vamos a ser más fuertes, obviamente no podemos poner nuestro corazón y a nuestro cerebro a hacer ejercicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que yo les pido es que hagamos como esta imagen que ven en el fondo de la pantalla. Que dentro de todas las dudas que pueden llegar a surgir en nuestra cabeza, elijamos aquellas que tienen la idea. ¿Y cómo va a ser la idea? Les puedo decir que la fortaleza va muy de la mano con la resistencia, con la persistencia, perdón. Si nosotros hoy les pregunto y no me saben contestar, no pasa nada. Pregúntense después, busquen, inténtenlo y de esa manera va a llegar un momento en que lo van a lograr. Y va a llegar un momento en que el foquito se va a prender y que cuando un foquito se prenda va a ser como una escalera de dominó que tiras uno y todos los demás foquitos se van a ir prendiendo. Incluso, como les decía al inicio de este webinar, puede ser por medio de la prueba y el error. Si yo creo que me puede funcionar algo, lo puedo llegar a implementar, pero si no me funciona, bueno, ya no pasa nada, no me tengo que frustrar, tengo que saber que eso no funciona, pero hay algo más que sí puede funcionar, ¿ok? Entonces, ahora quiero que trabajemos sobre cómo le podemos hacer para poder tener fortaleza emocional y fortaleza en cuanto a pensamientos. Yo les podría decir, por ejemplo, que pensamientos no solamente es adquirir un nuevo conocimiento, sino el poder ver un problema con una visión mucho más global o el poder reaccionar a situaciones que yo no sabía anteriormente. Y esto no solamente se aprende en la escuela o no solamente se aprende leyendo un libro. ¿Cómo podemos fortalecer nuestro cerebro también? Por medio de ejercicios, de destrezas, de todos aquellos desafíos mentales que le ponemos al cerebro para que el cerebro sepa que tiene que estar activo. ¿Por qué es que les doy todos estos tips? Porque les voy a pedir que ustedes vean cuál es su objetivo. Para yo saber cómo le puedo hacer ante una situación, tengo que saber qué es lo que quiero lograr. Si yo les pongo cómo le hago, ustedes van a decir cómo le hago para qué. Y si les digo, pues para ser fuertes, van a decir, pues echándole ganas. Entre más específico sea mi objetivo e incluso que tenga métricas, es mucho más en objetivos SMART, por sus siglas en inglés, y que es un objetivo que es específico, medible. ¿Cómo va a ser medible? Bueno, pues yo voy a poner cumplir con 1, 2, 10, 50 acciones, ponerle un número a eso que quiero conseguir. Un objetivo que sea alcanzable. Si yo no hago que un objetivo sea alcanzable, me voy a frustrar y entonces no lo voy a querer lograr. En cambio, si es alcanzable y retador, voy a querer buscar la forma de lograr. Y también que tenga un tiempo, es decir, si yo esto les digo, vamos a hacerlo y no decimos cuándo, pues va a pasar
una, 2, 3 semanas, y si yo les vuelvo a preguntar van a decir, ay, ¿qué crees que se me olvidó? En cambio, si les digo, vamos a hacer algo para esta semana, ustedes van a saber a qué se pueden comprometer. Entonces, ¿cómo le hacemos para ser fuertes emocional y mentalmente? Bueno, les voy a pedir que abajo de lo que escribieron de su primera respuesta, hagan un cuadrito. Y primero anoten en la primera columna cuáles son 3 preocupaciones que ustedes tienen actualmente ante este nuevo cambio. 3 preocupaciones, no, anoten. A las personas que se están uniendo a Facebook, a nuestra conexión de Facebook Live, les damos la bienvenida. Estamos en un taller. Recuerden que nos pueden ver por nuestras redes sociales y ahorita estamos en la parte de práctica, de que ustedes puedan llevarse algo de este taller. Les estoy pidiendo que hagan un cuadro donde en la primera columna van a anotar 3 preocupaciones que actualmente tienen ante esta nueva idea de una reincorporación tras el confinamiento. Y bueno, si ya anotaron sus preocupaciones, les pido que en la columna de al lado, por cada preocupación, ustedes anoten con qué recursos cuentan. Todos tenemos habilidades, aquellas cosas que nos ayudan a pasar los problemas, a sobrellevarlos. Entonces, anoten qué recursos tienes tú para poder atacar esa preocupación. Por ejemplo, si mi preocupación es salir a la calle y contagiarme, ¿qué recursos tengo? Pues tengo todo mi equipo de protección que me debo de poner. Igual les pido que busquen que haya mínimo 2 recursos. Si alguien tiene alguna duda, por favor puede ponerla en el chat y con mucho gusto la vamos a responder. Muy bien, voy a dar un minuto más para que puedan concluir con su lluvia de ideas y poder empezar a cerrar toda esta información que hemos estado compartiendo. Que me compartieran sus preocupaciones, los recursos que ustedes tienen, ya les dije cómo está la situación actual, ya les dije cómo pueden generar empatía e incluso vimos si ustedes realmente se comprenden. Ya les dije qué es lo que tenemos que fortalecer y bueno, pues ya si yo me voy y les digo que tengan bonita noche, bye, van a decir, bueno, ¿qué? Destapamos todo y ahora ¿qué? Les voy a pedir que analicen muy bien y se enfoquen en lo que ustedes colocaron como recursos y traten de desarrollarlos. Lo que requerimos ahorita en estos tiempos de incertidumbre es seguridad. Y la seguridad la podemos, en lugar de pedirla afuera, tenemos que empezar por tenerla nosotros mismos. Si yo me hago lo suficientemente
fuerte de mis habilidades, no importa si son 1, 2, 50, 1000, no importa, son mis habilidades y es con lo que yo cuento. Y eso es lo que me va a permitir tener mucho más empuje y poder afrontar cualquier cambio que venga, poder tener menos resistencia. Entonces, debo de concentrarme mucho en mis recursos, debo de intentar ser más empático conmigo para lograr ser más empático con los demás y entonces poco a poco saber por qué es que me preocupa esta situación y con mis recursos hablar conmigo mismo y decir, a ver, esto está muy preocupante, pero recuerda que tienes esto y que tienes esto otro. Y entonces de esa manera va a ser mucho más sencillo que yo vaya bajando mi nivel de estrés, que yo vaya confiando más en mí y que yo vaya teniendo mucho más la certeza y la tranquilidad de que esto va a pasar, de que no solo se va a quedar como en un dicho y de que yo puedo con estos cambios y con muchos otros y que en unos meses vamos a estar viendo todo lo que ahorita se nos hace muy complicado, lo vamos a estar viendo muy mal. Como objetivo, lo que yo les pediría es que se pongan un objetivo específico, medible, alcanzable, retador y con tiempo determinado en cuanto a cómo bajar sus preocupaciones. Elijan una de sus preocupaciones y que esa sea su objetivo. Por ejemplo, con lo que yo les puse hace rato como ejemplo. Si a mí me da pendiente salir y contagiarme, un objetivo específico puede ser poder salir al súper 3 veces y no sentir angustia. ¿Cómo sé que tengo angustia? Porque me sudan las manos, porque sudo mucho y porque camino rápido. Y entonces, si yo cuando cumpla con estas 3 veces de salir al súper y no sentir eso, voy a saber que ya tengo una palomita. Y poco a poco esos cuadritos de duda que tengo van a generarse con ideas nuevas y van a darme mucho más recursos para poder afrontar las situaciones que vienen. Quiero concluir este taller enfatizando en que todos tenemos que buscar la tranquilidad. Nuestra tarea principal ahora es lograr tener tranquilidad en nuestro trabajo, en nuestra familia y sobre todo con nosotros mismos. Debemos de saber qué es lo que haremos y cuándo empezaremos. Y yo les pediría que empiecen pronto, que empiecen esta semana, con pequeños pasos, recuerden, pequeños pasos que sean muy constantes y que nos ayuden a cambiar el chip, que nos ayuden a afrontar las cosas y aceptar lo que viene de una manera mucho más sencilla. Les hago de nuevo el recordatorio de que todos tenemos recursos, de que esos recursos los tenemos que explotar al máximo y que tenemos que hacer que en lugar de que ahorita sean 2, después sean 4, después sean 6 y después ya no puedan ni contarlos, pero sobre todo saber que esa tranquilidad me va a ayudar a mí a poder afrontar los cambios que vienen. Quiero concluir, les damos las gracias de parte de Aruma y de parte de Damus Corporate Experience. Les dejo las redes sociales en donde nos pueden seguir, donde vamos a estar subiendo información acerca de este tema y de muchos otros. Cada martes vamos a tener webinars donde les vamos a estar compartiendo información. Estos webinars son gratuitos y también vamos a estar generando talleres con información que les sea útil a ustedes. Por favor, si tienen alguna duda, compártanosla, ya sea en el chat o en algún comentario del Facebook Live. Y les agradezco mucho su tiempo, les agradezco mucho su participación y espero verlos pronto.